Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, hoy les cuento, tenemos una entrevista súper interesante y que espero que pueda dar mucha luz y ayudar sobre todo a las familias de las personas que tienen un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Para eso vamos a tener a María Ramírez de Igual Hablando y vamos a conectar con ella en un momentito, a ver a cuando entre. ¡Ay, qué bien! La primera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Terminada de trabajar y deseando hacer este directo, que tenemos muchas cosas importantes que hablar, así que encantada. Qué bien, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que cuando te conocí me encantó todo lo que haces y me encantó sobre todo el enfoque tan global que hacéis en tu equipo, ¿no? Porque sois un equipo multidisciplinar. Bueno, contamos un poquito, te presento, pero luego me encantaría que lo digas tú. María Ramírez es psicoterapeuta y psicóloga, además máster en PNL, máster trainer, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, acompaña familias, acompaña a todo un grupo de personas del entorno de la persona con TCA y por supuesto a personas que sufren TCA. ¿Qué me cuentas? ¿Qué hacéis de todo? ¿Qué hacéis en vuestro equipo? No sé qué añadir, pero básicamente eso, ¿no? Es decir, quizá como superviviente, como ya sabes, y gran parte del equipo es superviviente también de TCA y como una pasión, hay una convicción de llevar esa recuperación y la vida de nuevo a todas las personas que sufren, ¿no? Y por supuestísimo, como me has dicho, una parte importantísima para mí, desde mi experiencia, es la familia y hablaremos largo y tendido de ello, pero sí, intentamos hacer un abordaje lo más global posible porque al final un TCA son muchas cosas las que le afectan y donde se proyecta también todas esas consecuencias, así que mientras más global sea el abordaje, mucho mejor. Pues en tu equipo tienes, bueno, psicoterapeutas, psicólogas, nutricionistas, entrenadora, que también es un poco lo que yo suelo hacer o lo que intento hacer en un enfoque de salud en todas las tallas. Es completamente holístico. Hoy especialmente quería proponerte que hablemos Medicina sobre también tenemos, familia. ¿eh? Ojo. ¿Perdona? Medicina también tenemos, sobre Medicina todo clínica también, orientado es a la verdad. parte de patología digestiva, etcétera, que suele ser una consecuencia bastante importante de los TCA. Así Claro, que también la doctora ese María es otro temazo porque, bueno, eso es para otra charla, súper interesante, porque se habla mucho del sobrecrecimiento bacteriano, de la microbiota y tal, y muchos de estos temas están dados por un conflicto con la conducta alimentaria durante muchísimos años. sí, sí, La sí. subida del colesterol, la subida de los glóbulos blancos, toda una cuestión clínica de la que tampoco se ha hablado mucho hasta ahora y que es súper interesante. Para nada. Y es cierto, ¿no? Que al final un trastorno alimenticio afecta en muchísimos aspectos, a muchísimas maneras, muchísimos niveles. No conocemos bien hasta dónde puede llegar, lo que sí sabemos que hace muchísimo daño, ¿no? Entonces, por la parte de patología digestiva, como decía, pues hay muchísimas cosas que se desconocen la causa y suele ser como consecuencia de una mala relación con la comida mantenida durante muchísimos años. Mm. Pues la verdad que me encanta esto, ¿no? Del enfoque ese tan global que tienes. Y una cosa que me gustó mucho cuando te conocí, investigué un poco lo que hacías, investigué de ti, es cómo cuentas tu relación con tu madre y cómo surgió el proyecto de acompañar a familias y guiar a familias en el acompañamiento, porque yo recuerdo que hace años no había tanta información, las familias estaban muy perdidas, no sabían ni qué hacer, había como mucha impotencia por parte de las familias y mucha culpa. No sé si nos quieres contar un poco cómo surgió la idea de todo esto. Eh, A ver, como tú bien dices, ¿no? Hace años, cuando yo pasé por el trastorno alimenticio, no había información, de hecho creo que había bastante más desinformación que otra cosa, pero bueno, era algo que hasta ese momento, ¿no? Se había normalizado, igual que a día de hoy se sigue normalizando muchas cosas, cada vez menos, gracias a todo, pero yo lo que sí recuerdo después de la recuperación, después de todo, esa imagen de mi madre de no saber qué hacer y de preguntar a un montón de profesionales diversos y no tener ningún tipo de respuesta, ni de si esto es normal, si es esperable, si no, si seguro que podemos hacer, porque digo yo que podrá hacer algo, si tú la madre, en el núcleo familiar podremos, nada, ¿no? Entonces es como una
absoluto desamparo a, bueno, pues hasta que sea, y si no, pues tendrá que ser toda la vida, pero ¿qué estamos haciendo, no? Eso a día de hoy ya digo que somos muchos los profesionales que intentamos cambiar eso y trabajamos porque cada día construyamos diferentes perspectivas, pero claro, eso siempre me ha rondado como ¿qué puedo hacer yo para todas esas familias que hay, como mi madre sufrió, como mi familia sufrió? Mi madre le digo porque es que la madre y es la que más sufre en mi caso. Pero ¿qué puedo hacer yo para todas esas familias, todas esas personas que acompañan, que no tienen ni puñetera idea de lo que está pasando, que no saben en qué le afecta, que le están arrebatando y que emocionalmente lo que duele, ¿no? El ver a una persona que quiere matarse, porque verdaderamente lo que está haciendo es matarse en vida, ¿qué puedo hacer? Entonces era ¿Qué como, puedo tengo que darle... hacer? ¿Qué he hecho mal para que esto pase? ¿Dónde he Claro, fallado? Hay como muchos o sea, lo factores de primero, responsabilidad de los padres. lo primero es qué coño le pasa a mi hijo, a mi hija, y lo segundo es por qué yo, qué he hecho mal, ¿no? La culpa siempre suele estar ahí. Entonces, claro, ¿cómo hacerle ver a la familia, que habrá familia que a lo mejor hayan puesto su granito de arena, no te lo digo, pero las personas que no lo han puesto quieren aprender a acompañarlo y las que lo hayan puesto que aprendan cómo pueden acompañarlo, ¿no? Ok, lo hemos hecho sin ningún tipo de mala intención, ¿vale? ¿Cómo podemos conducirlo ahora o acompañarlo ahora, ¿no? Y por Entonces, supuesto que nunca hay una mala intención por parte de la familia, a veces son, pues eso, ¿no? Ideas preconcebidas de cómo tiene que comer, de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, pero al final hay una situación que se estalla en las manos de la familia y hay que resolverla, ¿no? sí, Cuando además, llega alguien, cuando llega una persona, un chico o una chica con un TCA a tu consulta y la familia recurre a ti, ¿cómo encaras? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Cuál es la información que le podemos dar a las familias como si fuera una primera reunión? ¿Qué es lo que les cuentas un poco? ¿Cuáles suelen ser las dudas que tienen cuando llegan los padres o los hermanos también? claro, aquí es, si tratamos a ese chico, a esa chica, eso por un lado, y lo segundo es ellos que necesitan, ¿no? La familia que necesita. Si me enfoco solo, no en el proceso individual de la persona que lo sufre, sino en esas mentorías individuales que en este caso sí que acompaño yo, lo primero es, bueno, explícame qué pasa, qué puedo hacer, si es normal, si tengo yo la culpa, pero no por, al fin y al cabo no queremos hacer daño, ¿no? Pero si hay algún ápice de cosas que nos hagan sentir culpables, pues eso lo llevamos muy cargado en la mochila, ¿no? Entonces, lo primero suele ser eso y hay una muy buena predisposición normalmente, es cierto que no todas las familias lo tienen, por desgracia, que es esa... bueno, yo hago así con mi hijo, mi hija, ¿no? Va a sesión y ya. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, esa educación que necesitamos hacer muchas veces, que no nos corresponde, pero lo hacemos por el bien de la persona que lo sufre, esa educación que hacemos a las familias para que entiendan, ¿no? Que esto también forma parte de También ti, va a aunque tener no sea uso. tuyo, Sí, claro, sí. pero tú puedes aportar, ¿no? Por lo menos, si no No aportas, sé que no qué jodas. opinas, María. Yo pienso que en gran medida, aunque es verdad que familias, yo también he transitado por la bulimia muchos años y en mi caso sí que ha habido factores familiares, sobre todo mensajes muy gordofóbicos de mi padre, o sea, al margen de eso, ¿no? La sociedad, creo, a pesar de todo eso, que a pesar de que la familia pueda aportar o no, es multifactorial Sí, también, ¿no? Creo, no sé claro, cómo lo claro. ves tú como psicóloga, pero yo en mi experiencia sí que encuentro que es algo que no es una única cosa, puede ser algo muy puntualmente, algo traumático, creo que, bueno, cada caso es un mundo, ¿no? Pero a No, por veces entender supuesto. como que es multifactorial y que no es solo la responsabilidad de un padre, a veces eso, ¿no? Puede sumar algún factor, pero No, claro, quizás eso es lo pueda que ser diferente. comentaba antes, ¿no? Al final son muchos los factores que entran en juego para que una persona desarrolle, ¿no? El tener una mala relación con la comida, eso está a la orden del día, pero, y comentarios, ¿no? De, ay, esto no me queda, ay, es que me he puesto gorda, es que tal, es que hacemos comentarios en nuestro cuerpo constantemente y eso está a la orden del día también y se valida como, mira, una persona que habla de su cuerpo mal, ¿no? Pues, Mm. ok, normal. Pero claro, todo eso puede desarrollar un TCA. Entonces,
que no se entienda que la familia es la culpable de nada, ¿no? Hay gente que recibe comentarios de mierda y tiene una vida estupenda y satisfactoria, y hay gente que recibe un comentario y dice, pues me ha marcado toda la vida, ¿no? Entonces, después hay que hacer terapia y todo se ajusta. Pero al final lo que estamos hablando es que desde que nacemos y venimos al mundo, la familia no deja de ser el núcleo más importante que tenemos, ¿no? De desarrollo, de educación, de entender, de sociabilizar, de todo. Entonces se van marcando muchas de las maneras en las que yo voy entendiendo el mundo, en la que yo interpreto el mundo y en la que yo me veo capaz o no de comunicarme con el mundo. Todo eso, por narices, ocurre En en el el núcleo seno más antiguo, que familiar. es la familia, ¿no? Y con Entonces, los valores aprendidos también, ¿no? Al final los valores, los mensajes que nos claro, hemos ido aprendiendo y que nos han ido traspasando nuestros familiares, en cada casa ha sido diferente, ¿no? claro. La experiencia. Función educativa necesariamente ocurre en el primer momento, ocurre en la familia. Ahora, dentro de que haya sido por lo que haya sido, que no sabemos por qué ha pasado en ese momento esa persona, pero lo que sí sabemos es que la familia es un pilar fundamental en la recuperación de su hijo, de su hija. Ya sea porque aprenda a acompañarle y sea estupendo y maravilloso, o ya sea para que evite o elimine ciertas cosas que no favorecen la recuperación. Entonces, sea de la perspectiva que sea, favorece muchísimo que la familia conozca o qué puede hacer o qué no puede hacer para favorecer, facilitar la recuperación, ¿no? Entonces, para mí es una de las cosas, habrá, por supuestísimo, ¿te puedes recuperar si hay apoyo familiar? Sí. ¿Es mejor si lo tienes? Pues también. Entonces, yo siempre abogo porque si la familia hace Una de las preguntas que pueden surgir en los padres, porque he hablado con un par de padres, de personas, bueno, he hablado con mi madre también, pero he hablado con algunos casos que conozco, lamentablemente no son pocos los casos de chicas con TCA, y yo que entreno a mujeres he trabajado con varias, y a veces la pregunta es, ¿qué le digo? ¿Qué no le digo? ¿Le digo que coma? ¿Le digo que no coma? ¿Le digo que le queda bien lo que tiene puesto? ¿Le digo qué palabra es buena, qué palabra es mala? Por eso es ¿Qué tan, pasa con el hijo? por eso es tan importante conocer, ¿no? El funcionamiento y las estrategias que hay detrás de un TCA o de la persona que sufre el TCA, ¿no? Porque hay muchas veces que, ejemplo, viene mi hija y me dice, mamá, ¿tú me ves más gorda? Y la madre le dice, ¿qué dices, cariño? Que no, hombre, si estás estupenda, que no sé en cuánto. ¿Y qué pasa si está más gorda? Esa es mi pregunta. ¿Y qué pasa si recupera peso? ¿Y qué pasa si es que lo que tiene que ocurrir en su cuerpo es que recupere? ¿Me explico? Entonces, el TCA siempre va a buscar, como yo digo, la lógica absurda del TCA es buscar siempre la comprobación, ¿no? La confirmación de que todo está bajo control, tal y como en mi cabeza tiene que estar. Entonces, si eso viene de fuera, una confirmación y una validación, cosa que ya la validación externa es lo que vamos buscando desde el primer momento, pero si eso ya se me confirma, es como vuelvo a acabar en el mismo sitio. Entonces, yo siempre soy partidaria de que yo siempre digo a los padres, eso tiene trampa. Cualquier pregunta que te haga de aspecto físico, de apariencia, de peso, de no sé, tiene trampa por algún lado. Entonces, es mejor decir, cariño, ¿para qué me estás preguntando esto? ¿Qué quieres escuchar? Porque esto no es lo que te está haciendo bien, ¿no? Entonces, que voy a remediarlo, pero que confrontarle en el sentido de, ¿para qué me estás preguntando esto? ¿Para tú sentirte bien? ¿Para tú sentirte segura? ¿Para qué? Si lo que estamos haciendo es alimentar, seguir alimentando ese TCA. Y además, Entonces, en la mayoría de los casos, la respuesta de un padre o una madre tampoco es muy válida para quien tiene un TCA, porque lo dices porque es mi mamá, ¿no? Para tu madre siempre vas a estar guapísima, para tu madre siempre te va a ver bien. Difícilmente te diga, bueno, a menos que tenga un mensaje muy tóxico en general, no, estás guapísima, no, tal, estás bien, estás muy delgada o estás muy tal. Yo recuerdo que desconfiaba mucho del feedback. ¿Te queda bien? Ah, seguro que me lo decís porque sos mi mamá. No me siento bien con esto. Y así, cualquier respuesta, como dices tú, podría ser malinterpretada porque el TCA te trastorna absolutamente la percepción de tu cuerpo y de la realidad. por eso digo que siempre ese tipo de preguntas o de eso, Es siempre tener. trampa, pregunta Si lo trampa. dices Hay que porque, salir de ahí. ay, bueno, eso le va a sentar mejor porque no sé no sé cuánto, da igual, le va a sentar mal. Y si lo dices porque para que le va a sentar mal igual. Porque no cuadra, ¿no? Entonces, siempre tiene trampas. No contestéis ese tipo de preguntas. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese es el truco. Y bueno, la idea es que, por ejemplo, cuando van a terapia contigo, tú les enseñas estrategias de, bueno, de inteligencia emocional, cómo salir de estos, estas trampas dialécticas de estoy bien, no estoy bien, cualquier cosa que diga va a ser usada en mi contra.
¿Qué se pueden encontrar los padres en una consulta de esto, de apoyo y de guía? Eso es lo que hemos intentado recoger y creo que estamos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho. Hemos intentado recoger lo máximo posible en el programa que tenemos online, donde se explica absolutamente todo, todos los puntos de vista de psicológico, nutricional, de medicinal, de entrenamiento, con muchísimo material extra, con muchísimas cosas, ¿no? Pero una de las partes más importantes es, vale, lo primero es entender qué le está pasando a mi hijo, a mi hija, y lo segundo es cómo me hace sentir a mí como padre y madre esta situación que está pasando, ¿no? Porque muchas veces, y eso suele pasar mucho, es muy habitual, que todo pasa a un segundo, tercer plano, me olvido ya de todo y lo único que me importa es el TCA de mi familiar. Eso está muy bien, muy bonito, suena súper romántico, pero no funciona. Es decir, en un momento puntual, por supuestísimo, dependiendo de la gravedad, dependiendo de cómo esté todo, individualizando y personalizando siempre el caso, dependiendo de cómo eso va a pasar al primer plano, sin más remedio, porque está en riesgo vital la salud de la persona, pero no tiene que ocupar el tiempo, el espacio, la energía de todo. Y esto es algo muy, muy, muy común y muy reforzado también por la sociedad, ¿no? Me desvivo por mi hijo, por mi hija, porque lo está pasando mal. Y yo ya, pues si no te cuidas tú, lo más normal es que no puedas cuidar bien o mejor a tu familiar, ¿no? Entonces, en el programa lo que intentamos precisamente es como recoger todas estas partes de qué tipo de cuidador eres, de inteligencia emocional, ejercicios practiquísimos para que tú lo pongas en marcha contigo y lo puedas también poner en marcha con tu familiar. Desde el punto de vista, eso, ¿no? De gestión emocional, de inteligencia emocional, de cómo me estoy sintiendo, de herramientas de gestión de la ansiedad, de momentos de conflicto en la mesa, que suele ser mucho, de imagen corporal, de todo eso que uno nos nutre, nos forma, nos informa de todo lo que está pasando y lo segundo es cómo yo puedo intervenir aquí, cómo yo puedo aportar, sea de la manera que sea, y cómo yo puedo gestionar lo que a mí me genera toda esta situación. Claro, porque hay una segunda jugada que es, como padre o madre, ¿a qué te confronta a ti, no? Lo que le está pasando a tu hija, a tu hijo. ¿Qué te confronta a ti con tu propia historia, seguramente? Y ahí ya viene Total, una segunda terapia individual o ya familiar, pero sin duda te confronta. sí, total. Ahí aparecen muchos miedos, muchas inseguridades, mucho seré capaz, no seré capaz, y entonces, y yo, y cuando yo era no, o sea, revive muchísimas heridas y es normal, ¿no? Pero por eso es tan importante que vayamos con esa mente abierta de que la recuperación total es posible, por supuestísimo, siempre dando ese mensaje. Y si os dicen lo contrario, cambia de terapeuta. Cuéntame un poco de esto, María, porque sí también recuerdo que hace años, quizás cuando nosotros transitimos esto hace un par de décadas, se decía que no había recuperación. Ahora cada vez hay más pruebas de que sí hay recuperación. Lo que sí es importante es saber que requiere de un proceso, que hay que ser muy paciente. Quizás también es interesante que nos cuentes cómo sostener en el tiempo, ¿no? Ese proceso. Hay que ser como muy paciente, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y quizás por eso también está bueno que lo que dices, ¿no? Que no se ponga de golpe todo el foco ahí porque hay que poder mantenerlo a lo largo. Tiene que ser algo sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Qué me cuentas sobre esta recuperación? Y también te quería preguntar que nos cuentes un poco la diferencia entre la semi-recuperación. Porque a veces se cree que está en una supuesta recuperación que no es del todo. Si nos puedes contar esas dos partes también, creo que aportaría mucho. Ante la duda, yo siempre, para que no quede duda de ningún tipo, la recuperación total es posible. Existe, porque si no yo no estaba aquí, ni haría lo que haría, ni pensaría, ni me sentiría como lo hago. Entonces, eso que no quepa duda, se puede, por supuesto que se puede. ¿Cómo se puede? Pues ya lo que tú vayas necesitando y cada persona necesitará un momento, una persona, un equipo, un lo que sea, pero se puede encontrando la forma. Ahora, hay mucha gente que dice, y esto ya que estamos metiendo a la familia, pues la incluimos también, vas con esta terapeuta y si no, pues mira, mala suerte. Joder, es que somos muchos terapeutas en el mundo como para enfocarnos en uno. Menos mal que podemos elegir. Entonces, no, tienes que encontrar a la persona, claro, claro, insistir.
por muchísimos profesionales, todos me daban por perdida, en plan de no sabemos qué hacer contigo, no sabemos qué hacer contigo, y yo, bueno, pues será que solo me pasa a mí, ¿sabes? Y no, no solo me pasaba a mí, por desgracia, pero, joder, si no sabe o no puede o no tal, eso para los profesionales, deriva, no pasa nada, que lo lleve otra persona, que lo acompañe otra persona, pero que se puede salir, por supuesto. Entonces, eso por ahí. Y la cuasi recuperación, que yo me tiré muchos años en cuasi recuperación, o semi recuperación, falsa recuperación, como queramos llamarle, es yo tengo físicamente bien, es decir, estoy en un peso saludable para mi cuerpo, analíticas salen medianamente estables, normales, ya se van recomponiendo muchas de las funciones que se pueden perder, ya sea metabolismo, ya sea regla, ya sea sistema digestivo, ya sea lo que sea, todo funciona correctamente, menos la cabeza. ¿Vale? Porque no olvidemos, que esto es muy importante, que un trastorno alimenticio es un trastorno mental, no es un trastorno físico. Tiene una proyección en la apariencia, ¿no? Y no siempre, pero tiene una proyección que puede darse en el cuerpo, que se puede hacer evidente, que ya digo que en muchos de los casos no lo Entonces, no, sí. pero no olvidemos que es un trastorno mental. Por lo que el cuerpo puede recuperarse X, pero la mente no tiene por qué. Entonces, cuando esto ocurre, es una mierda, como un castillo de grande, porque las 45 voces que tienes en tu cabeza siguen estando en tu cabeza, aunque tu cuerpo funcione bien, aunque tu cuerpo haya recuperado funciones, aunque lo que sea, pero tu cabeza sigue siendo un infierno de invalidación, de no eres suficiente, de haciendo estrategias mentales, de debería comer, no tal, bueno, dentro de 2 semanas tengo el cumpleaños de no sé quién, entonces ahora eso es la cuasi recuperación, ¿no? Es decir, que tú Sí, no no soltar tengas una, esa necesidad de control, ¿no? claro, que tú no tengas una verdadera libertad con la comida, que la comida pase a lo que es comida, para mí es muchísimo más, porque la comida está presente en muchísimas formas y se puede hacer mucho sentir con la comida, pero que la comida pierda eso, ¿no? Si la comida sigue siendo una protagonista en tu vida de una manera mucho más allá de lo que es mantenerte con vida, y todo ese documental que puede existir por Sí, o precisamente, genera más conflicto que disfrute, claro, ¿no? la También. apariencia física, no sé cuánto, sigo pensando, sigo tapándome, sigo no sé qué. Pues no hay recuperación. Total, no. Habrá parte de recuperación que ya es importante, pero total, Claro, no. quizás las conductas estas de entrenamiento o de, bueno, el ritmo alimentario quizás pues esté equilibrado o la parte clínica esté equilibrada, pero mentalmente se sigue, se sigue. ¿Y cuándo consideras que ya se está en una recuperación total? ¿Cuándo tú le dices a alguien, ya estás recuperada al 100%? ¿Cuándo pasaría eso? Sobre todo cuando tenemos muy claro el desde dónde y el para qué hago lo que hago, y no hay ningún tipo de achichurre, como yo le llamo así, no hay ningún tipo de tejemaneje detrás, ¿no? Es como lo hago no sin más, es decir, si me lo como pues está bien, y si no me lo como pues también está bien, si voy a entrenar está bien, y si no voy a entrenar pues también está bien, y es como no me supone un caos en mi vida, si he comido, he dejado de comer, si he entrenado, si no he dejado de entrenar, si esto me queda, si no tal. Oye, mira, pues estoy más hinchada porque me ha bajado la regla, pues me pongo la ropa ancha y vamos que talamos. Y con esa facilidad de poder redirigir, es decir, no pensemos en ningún momento, por favor, que la recuperación es, entonces jamás voy a pensar que estaría mejor estando delgada, que me vería mejor si hiciera no sé qué, que esos pensamientos, ese tipo de pensamientos van a seguir, pero porque están en la sociedad, están en la cultura de dieta. Entonces yo siempre me gusta diferenciar mucho entre el fantasma del TCA y el fantasma de la cultura de dieta. Fantasma del TCA es uno que tú eres una mierda, ojalá desapareciera del mundo y tienes que adelgazar porque estás gorda, ¿vale? Y eso ya, pues, todas las consecuencias que queramos añadirle. Y la cultura de dieta, el fantasma de la cultura de dieta, es que está presente, estamos bombardeados de información de baja, de sube, de up, de fuerza, de six-pack, de en algún momento de la vida que me pilla a mí un poquillo más emocionalmente inestable, pues diga, ¿será mejor que yo sería más feliz con un six-pack? Pues a lo mejor lo puedo pensar, Bueno, tiene de certidumbre. que todo el mundo tenga un trastorno mental o un trastorno de conducta alimenticia. Tenemos días buenos y días malos donde te miras Claro, al espejo y dices, hoy tengo el guapo subido y hoy mejor ni me miro mucho porque mañana es el otro día.
Pero eso todo nos el mundo pasa, el día, pues claro, ya verlo está. desde otro lado. Pero María, tú tienes días de mala imagen corporal. Y digo, sí, porque soy humana. Pero eso no me nubla en ningún momento que siga siendo lo que sea, el barismo que le pongamos, amiga, pareja, hija, lo que sea. Sigo siendo exactamente igual de válida en los otros aspectos, quitando mi imagen corporal. Y en esos días de imagen corporal, aprender a acompañarme pues, con el mayor respeto posible, con la máxima compasión posible. Mira, María, aquí hay una pregunta de Clementina que nos pregunta cuál es la primera señal que existe del trastorno, ¿no? Porque todos nos preocupamos por, bueno, es decir, todo el mundo se preocupa por su aspecto físico de una forma u otra. Claro, esta delgada línea entre cuidado, obsesión, me cuido porque es saludable o me cuido porque me raya si no voy a entrenar y si no como lo que tengo que comer, porque ¿cómo veríamos tanto las personas que puedan percibirse, autopercibirse con un TCA o con un problema, una no muy buena gestión de esto, y cómo podrían verlo esto los familiares de fuera, ¿no? ¿Cuáles serían las señales que una misma podría detectar y cuáles serían las señales que otra persona cuando te ve podría decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esa línea Es delgadita? muy fina. Entonces, una de las cosas que me gusta aclarar y es que si en alguna vez se hace evidente el TCA, porque normalmente o no se hace evidente o las evidencias son más sutiles y la perspicacia de quien acompaña quizás puede inducir que ahí está pasando algo o se comunica abiertamente. Esas son como las tres opciones, ¿no? O me doy cuenta, o me lo dicen, o pasa desapercibido y se acabó. Y digo que en el mayor de los casos, por desgracia, pasa desapercibido porque se normalizan muchas cosas. Una persona gorda que coma poco o a base de ensalada, lechuga, pechuga, como decía una compañera mía, lechuga, pechuga de piña y se tiene 2 horas en el gimnasio, se le normaliza porque está gorda y es lo que tiene que hacer, pero una persona delgada que hace lo mismo y va al gimnasio, es que tiene una fuerza de voluntad increíble y se cuida muchísimo. Es que a lo El mejor tema del estamos gimnasio es complicado, yo te digo como profe que he entrenado muchísimas mujeres en todos estos años, a veces, incluso yo viviendo, ¿no? Un TCA y sabiendo cómo se siente y teniendo claro, ver o que me contaran, no, claro, porque claro, la panza y no sé qué, y tú dices, pero qué panza, si no tienes panza, amiga mía. Claro, esa persona yo no sé si percibe que tiene una afectación en su percepción propia de su cuerpo, personas que se ponen a dietas súper restrictivas, que entrenan un montón, debería, y claro, te preguntan a ti como entrenador, debería comer tal cosa, claro, ¿y qué hago para bajar? Y yo, nada, porque es que no tienes panza, y yo no sé si esa persona se percibe porque está naturalizado, como vos decís, o sea, es tan natural y estamos todo el tiempo observando el detalle que cuando el trastorno es muy notorio, o muy agresivo, o muy autodestructivo, una sabe. Pero cuando se maneja ahí, en esos grises, difícil. Es difícil. Entonces, la primera señal para mí, esto me ha recordado, me ha venido así, lo digo, los padres, ya que hablan mucho de familia, se suelen echar las manos a la cabeza cuando, sobre todo con adolescentes, hay autolesiones, pero evidentes, ¿no? Hay un corte, hay una quemadura, hay herida, ¿no? Hay sangre, ¿no? Que suele ser muy dramática. Pero la autolesión llega desde el primer momento en que esa persona dice, me odio, no quiero vivir, no quiero estar así, no quiero... Ese primer diálogo cruel hacia uno mismo, hacia una misma, eso ya es autolesivo, ¿no? Lo que pasa es que no se entiende como así, pero yo lo meto así porque pasa mucho tiempo hasta que una persona hace evidente algo, ¿no? Hasta que yo cojo un cute y me rajo. Entonces, entendamos el TCA que empieza a fraguarse muy a fuego lento, muy a fuego lento, muy a fuego lento, de manera muy sutil, pues entonces, no, ahora de repente comía X y ahora no, voy a cambiarlo porque, ¿no? O me hago una pizza que siempre me la hacía con una base de pizza normal y ahora no, voy a hacerla con base de coliflor. Discúlpame, pero eso no es una pizza. Pero bueno, empiezo a hacer ese tipo de cambios por argumentando que tiene menos calorías, ¿no? Y además que es tan saludable, todo el mundo en las redes, saludable, de low carb. claro, es Bueno, todo súper healthy, ¿no? Y todo súper tal, ¿no? Y entonces voy midiendo los pasos que tal, porque, ay, no, hoy he hecho 10.000, no, ¿por qué? ¿Sabes? Es como todo ese tipo de comentarios, que pueden ser más evidentes o no, donde la persona va dejando ver un poco la relación que tiene con la comida y con su cuerpo.
todo esto, y dependiendo del mundo, y sobre todo tú que eres entrenadora, si nos vamos al mundo del fitness, está como difuminado, muy difuminado todo, porque se normaliza mucho más, ¿no? Que una persona cuente calorías, que una persona sepa lo que tal, lo que duerme, lo que pesa, todo eso, ¿no? Entonces, hay mucha, de hecho, trabajamos con mucha gente del fitness que evidentemente pues no tiene una buena relación con la comida, porque es que no lo favorece el asunto. Entonces, esto es lo que pasa, pero esa primera señal que podemos encontrar es que son tantas, tan variadas y tan sutiles muchas veces, que sobre todo en niños y niñas sí que puede ser algo, porque los niños lo saben mentir un poquito menos, pero sí que puede ser algo un poquito más evidente, empieza a hacer cambios, empieza a hacer comentarios de la ropa, de su barriga, de su cuerpo, como algo un poco más evidente, pero en personas adultas Cuesta suele ser más. algo más. Un poco por lo que vi en tu web y en la guía para padres, sí que hablas de ciertas señales de alarma, sobre todo para los familiares y todo el entorno, para detectar. Si nos quieres dar algunas como para tener en cuenta. Sí, al final eso, ¿no? Todo cambio que veamos a nivel conducta comportamental de comida como tal, todo cambio que veamos, si hace comentarios del por qué hace ese cambio, si empieza a, yo qué sé, cambia la manera de vestir, empieza a vestir mancha para que no se le vea, empieza a hacer comentarios al público de su barriga, ¿no? Empieza a hacer ese tipo de mmm, cosas que podemos ver y normalizar mucho, pero que no son tan normales. Si una persona habla mal de sí misma, pues lo podemos normalizar todo lo que quiera, pero no se siente bien si habla mal, ¿no? Entonces, son como señales que pueden ser muy evidentes y yo creo, cuando voy con grupos de gente, observo, ¿no? Y escucho. Y hay mucha cultura de dieta en todos sitios impregnada. Entonces, claro, hasta dónde le hace sentir mal a esa persona, ¿no? Y hasta dónde limpia su vida. Y si yo no me permito, hoy es miércoles, sí, creo. Y es miércoles, y me llama un amigo, oye, te voy a tomar una cerveza. No, porque yo hoy iba a cenar, no sé qué, no sé Claro, qué. Joder, el lleva. tema de la rigidez, el tema de la rigidez me parece que también una red flag, una señal de que cuando puede que haya hábitos saludables, volvemos a lo mismo. Si esos hábitos saludables son infranqueables, tienen que ser así, tengo que comer esto, tengo que entrenar tanto, quizás la rigidez pueda ser otra señal, esta falta de Ah, flexibilidad, de adaptación, de cambiar un plan y hoy me voy a tomar una cerveza o una chocolatada si eres un niño, pero claro, ¿no? O sea, capaz que esos son creo que dentro de las conductas de los TCA hay como mucha rigidez y mucha necesidad de control y sí, del control sobre el cuerpo. el control es factor común y por supuesto la rigidez pues forma parte del control. Pero una de las cosas que a mí más como esa parte, ¿no? De no cedo a mi vida, no me doy ese permiso, tiene mucho que ver después debajo de todo ese iceberg que se suele decir, pero esa inflexibilidad suele ser bastante común, ¿no? Y por necesidad de control, sea lo que sea, que en su vida sabe lo que necesita controlar realmente. Pero en ese momento lo que proyecta la persona es esto lo puedo controlar, que es lo que ingiero, lo que no ingiero, lo que me mueve, lo que no. Entonces suele ser bastante evidente en ese aspecto. Claro, si empezamos a delegar toda mi vida porque la comida, porque el cuerpo y porque tal, pues no toca, pues, algo está pasando. Ya, ya, perfecto. Y tengo aquí un par de preguntas, pero bueno, también te quería preguntar, por ejemplo, si se pueden identificar o no, cuáles serían las fases, las etapas de la recuperación, si es que las hay, un poco como para saber si una persona entra, tanto una persona con TCA, un niño con TCA, una niña con TCA, y el entorno, ¿cuáles son las fases con las que te vas a encontrar? ¿O cuáles suelen ser, si es que las puedes delimitar o más o menos describir? Son muchas, ¿no? Pero por intentar sintetizarlo, al final no deja de ser cualquier tipo de proceso de sanación, de curación, de como queramos llamarle, que hay en cualquier tipo de problema. Es decir, lo primero, si soy consciente o no. Si soy consciente, si le quiero poner solución o no. Una vez que le ponga solución, ¿cuánto me cuesta? Y el cuarto, pues que la solución se mantenga a largo plazo.
como grosso modo, pero al final es eso, ¿no? Es decir, qué nivel de conciencia tiene tanto familia que acompaña como la persona que lo sufre, el nivel de conciencia que tengo, ok, ya asumo, sí, ok, afirmo que tengo un problema, ¿vale? ¿Qué tipo de problema es? ¿Dónde me limita? ¿Dónde no? Es decir, que conozca todas esas características del problema, le voy a poner solución, esa solución vamos a ir haciendo muchos ajustes porque evidentemente vamos a ir progresando y va a ir evolucionando todo el proceso y una vez que la solución ya es factible, ya funciona y ya todo, ¿cómo lo mantengo a largo plazo? Sería como el resumen muy resumido, muy resumido. Pero al final lo más importante sobre todo es conciencia y ese compromiso, ¿no? Esa disposición a buscar su bienestar. Nadie quiere eso que se escucha mucho en casas, en familias, donde anda niña, déjate de tonterías ya, ¿no? O otra vez estás con lo mismo, anda que por lo que te has dado ahora no es un capricho, no es una etapa, no es algo de la edad, no es un ya se le pasará, no podemos, o sea, estamos jugando con la vida, ¿no? De la persona y hay que darle la importancia que tiene. Oye, que después resulta que hacemos todo el acompañamiento y está todo Y se estupendo pasa para rápido, nada. genial. Pues estupendo. Que no, pues ya por lo menos lo pillamos antes, ¿no? Que siempre va a ser mejor. Sí, sí, cuanto antes se pueda tratar mejor. Y cuéntanos, ¿cómo trabajas? ¿Trabajas online? ¿Trabajas presencial? Si la gente quiere recurrir a ti, ¿dónde te encuentra? Todo el equipo trabajamos online. Yo es cierto, bueno, ahora estamos en plena mudanza y nos vamos a mudar a Barcelona, así que, bueno, haré presencial, no sé cuándo todavía ni cómo, porque necesitamos poner cosillas en orden, pero trabajamos todo el equipo trabaja online y todas las especialidades, que no hay tanto psicólogos, nutri, entrenamiento como No hay medicina. fronteras, no hay límites para acceder. No hay excusa. Genial. Y también tienes, bueno, un poco para contar, que es que a mí me encanta todo lo que tenéis y creo que es súper importante que el enfoque y el tratamiento sea, pues esto, multidisciplinar, global, que se vea tanto la parte clínica, que creo que también es muy importante, ¿no? La parte de nutricional, no si bien es un trastorno mental, la parte nutricional es súper importante para equilibrar las hormonas, la parte, bueno, mental, el descanso, la recuperación del déficit energético, ¿no? Que también es muy, muy importante. Claro, Em, las señales de hambre y saciedad que normalmente se pierden, ¿no? Que muchas veces pensamos en nutricionistas si es un TCA súper restrictivo, muy severo, de mucho tiempo, y parece que la persona tenga que sí o sí pasar por una nutricionista para que coma. Pero es que la persona que viene de atracones o la persona gorda que sufre restricción también necesita, porque su cuerpo ha perdido muchísimas funciones, porque ha desconectado por completísimo señales de hambre, saciedad y satisfacción, porque ahí puede haber desequilibrio de microbiota, de hormonal, de un montón de cosas, ¿no? Como decíamos al principio, al final el TCA se proyecta en el cuerpo y el cuerpo pues, a saber por dónde sale, ¿no? Entonces, lo ideal es que haya un equipo multidisciplinar e interdisciplinar, porque podemos tener una nutri de su padre y su madre y una psicóloga de su padre y su madre. Pero lo ideal es que se combine y que haya buena comunicación y buen feedback para poder abordarlo lo mejor posible. Tu página es igualhablando.com. Hay un montón de recursos súper interesantes que recomiendo a la gente que vaya a ver. Tienes un club privado. Cuéntanos los servicios un poco que tenéis, porque tenéis tantos servicios para familias, tenéis un grupo, tenéis tratamientos individuales. ¿Cómo lo tenéis repartido un poquito? Tanto individual como grupal, individual psiconutrición, es decir, ese abordaje tanto de psicología como de nutrición, psicoterapia normal y corriente para quien, yo sé, sufra de ansiedad, pues vale, estupendo, no hay ningún tipo de problema con la comida. En principio, que muchas veces No solo venimos, tratas que trastornos de la bueno, conducta alimentaria, tratas de bueno, todo. Sí, no sí, haya eso que se conciencia, pero bueno, yo sé, viene por una fobia, pues claro, Claro, o sea, sí, sí. también nutrición, exactamente igual. Oye, que tengo SIBO, que tengo lo que sea, pues, también. Entrenamiento, que nosotros le llamamos movimiento, venido con gozo, venido placentero, que es hay mucha gente y suele ser como se desvirtúa mucho el deporte, el movimiento en sí, nacemos para movernos, si es que hemos sido nómadas toda la vida. Entonces, normalmente suele ser muy sufrido el entrenamiento porque lo usamos, lo mal usamos para conductas compensatorias, entonces en este tipo de aspectos es como que empieza a chirriar mucho, ¿no? Y hay gente que lo ha mal usado tanto, que es como esa
eh, movimiento compulsivo de hacer deporte, 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 y hay que reconfigurar la relación con el deporte, o personas que, que lo han aborrecido. Por completo. Claro que, bueno, vamos a ir haciendo las paces con el deporte de una manera que sea lo más llevadera posible, ¿no? Y también, por supuestísimo, el soporte familiar con el programa online, el grupo de Telegram, etcétera. Y después ya, la parte grupal, que yo me encanta porque el club privado es maravilloso, es para personas adultas, eso sí, mayores de 18, donde bueno, hacemos mil millones de cosas, pero de mentorías grupales, de cafés coherentes, que lo llevan tutoras de recuperación. ¿Quiénes son las tutoras de recuperación? Las tutoras de recuperación son personas que se han recuperado conmigo, que yo les he acompañado, el equipo también. Bueno. Y Qué bueno, y inspirador también, ¿no? Cuando ves que te acompaña alguien que ha salido y que te lo demuestra que es posible. es mucho, es muy bonito y me emociona mucho porque, claro, muchas veces cuando dicen, claro, María, pero tú, ¿no? Como que yo ya, pues, claro, ya me dedico a esto, ya hay un bagaje diferente. Pero cuando tú eres una persona que ha salido hace poco, ¿no? Y que la ves ahí al fondo y dices, Normal, ya sí. cercano, ¿no? Y parece como, ay, mucho más inspirador y mucho más aliciente. Así que una de las mentorías la hacen ella y la otra es acción corporal, hacemos muchas cosas, desayuno coherente, también tenemos una vez al mes los sábados para desayunar juntas y para hablar de muchas cosas que proponemos, grupo de Telegram diario, en fin, Sí, ya también es un crecimiento personal en todo sentido. Yo la verdad te felicito, tienes un equipo hermoso, haces un trabajo muy lindo y muy inspirador. Así que estoy contenta de que vengas para Barcelona, que yo estoy aquí te espero. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias por este ratito y por tu tiempo. Y espero que esto ayude a familias y a personas que lo necesiten. Gracias a ti, y como siempre digo, el total es posible y por supuesto que se puede, eso es lo que necesitamos, es encontrar las personas que nos puedan acompañar de la manera más amable, más global posible y con humor también. Que hace Sí, comunicarlo y, a ver, naturalizarlo desde el sentido, evidentemente, no es algo agradable, no deja de ser un trastorno, es un tema médico, psiquiátrico, psicológico, pero la verdad que es tan masivo y es tan, lamentablemente es tan amplio que creo que la divulgación es una de las cosas que nos pueden ayudar a suavizarlo y a entrar en esa recuperación. Muchas gracias, Así que, María, un placer, de verdad. gracias a ti, Nos vemos en la próxima. Un abrazo bien grande. Chao. Chao, hasta luego.